Muy buenas tardes, audiencia de AirTrade. Para mí es un placer tener esta conversación del día de hoy con un gran empresario, pero mucho mejor amigo, y espero que así lo considere, Roberto Corral. Roberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Roberto, presidente de Innocentro, ya nos platicará un poquito Roberto con respecto a Innocentro, que ha estado muy vigente y que pues de la mano hemos estado pasando muchos embates ya durante varios años en este sector y que ahora tenemos la oportunidad de platicar con él. Muchas gracias, Roberto, por este espacio. Gracias, Marco, por recibirme y encantado de estar aquí con tu audiencia. Estamos a tu disposición para lo que nos digas. Y es real, somos muy buenos amigos. Muchísimas gracias, gracias. Eso es invaluable, mi querido Roberto. Pues mira, entrándole al tema, poniéndonos cómodos, el asunto acá es que en este periodo editorial que estamos por iniciar con junio-julio para manufactura, AirTrade se ha dado la tarea de hacer una labor periodística de elaboración de contenido y evidentemente nos hemos volcado a hacer entrevistas, conversaciones en este caso, con referentes de la industria, y por eso es que te agradezco mucho el que nos des este espacio para platicar tres temas en donde quisiera yo que orientáramos la conversación. Y aquí quisiera preguntarte para comentarle y platicar a la audiencia, Roberto, Innocentro como organización y en toda esta revolución, pues ya de prácticamente año y medio que hemos estado viviendo con el tema de la pandemia, ¿qué oportunidades como presidente AirTrade, como presidente Innocentro, perdóname, has encontrado con la recuperación de la industria resultado de la pandemia? Primero que nada, buenas tardes. El placer es mío estar aquí con todos ustedes y contigo, Marco. Gracias. Mira, siempre es un tema complejo, ¿no? Aquí tuvo que ver mucho el rol que tuvimos que ver con la disciplina en las finanzas. Eso definitivamente, digo, para muchas personas le llaman secretos de lo que hicimos como organización o de lo que estuvimos dispuestos a hacer. Siempre hemos trabajado como en crisis mode, ¿no? Como en modo crisis, porque sabemos que si no tiembla, llueve, relampaguea, o hay una situación de una devaluación de la moneda que ni lo mande Dios, ¿verdad? Claro. Pero hemos estado siempre muy preparados para cualquier circunstancia, dado que siempre preparamos a nuestro grupo para que esté siempre listo a cualquier circunstancia o cualquier contingencia que se presente. Yo creo que no debería de ser ningún secreto el hecho de que si tienes disciplina en las finanzas y disciplina en todo lo que haces como organización, una circunstancia como la pandemia, aunque la mayoría de los escenarios sean llevar una circunstancia de 3 meses, 6 meses sin tener ingresos, pues llevarlo casi a 15 meses, un año, pasado un año, es realmente un escenario muy extremo, ¿verdad? Claro. Yo no recuerdo una organización que aguante un año sin ingresos, ni siquiera en casos de maestría o en casos de la vida real, ¿no? Correcto. Son cosas muy difíciles, hay que hacer muchos sacrificios, hay que cortar mucho gasto y hay que cortar mucho de lo que hay, en este caso, inicialmente como prestaciones, aunque en el caso de nosotros no ha sido el caso de las prestaciones, hemos tenido que entrar a un esquema distinto, pero nos hemos mantenido vigentes porque hemos sido muy claros con nuestros compañeros y con nuestros clientes, incluso ahora que hemos recibido trabajo de vuelta. Oye, Roberto, y qué interesante, porque al final del día parece que todo apunta al tema de la disciplina financiera, definitivamente. Sí. Y por otro lado, pues a ese pequeño o grande, dependiendo de la empresa, tanque de oxígeno que se pudo haber tenido para poder enfrentar al embate de la pandemia, ¿no? Así es. Mira, definitivamente cualquier empresa, y no debe de ser excepción de nadie, quizá fue una excepción en nosotros. Nosotros no tuvimos que recurrir a bancos, gracias a Dios. Teníamos nosotros un guardado de cash flow, vuelvo al tema de las finanzas, que pudimos hacer uso de eso, que no estaba en el destino de las finanzas específicas para ese plan, pero dadas las circunstancias y que no somos como cualquier otro negocio aeroespacial, no somos un negocio que puede solamente cerrar sus puertas como un restaurante o como un changarro, como cualquier otro tipo de negocio, y decir, bueno, cierro hasta que las circunstancias se den. No, porque hay obligaciones, hay salarios que pagar, hay impuestos que pagar, hay obligaciones que pagar y hay prestaciones que cumplir. Entonces, este es el tipo de circunstancias que nos obligan o nos ponen en una circunstancia incómoda a cualquiera, ¿verdad? Pero en este caso en particular nosotros estamos en la mejor disposición
siempre estuvimos en la mejor disposición de continuar vigentes porque sabíamos que esto iba a tener una vuelta, ¿va? Un turnaround. Entonces ahorita ya tenemos en el presente año que han empezado a regresar los clientes uno por uno en las circunstancias en las que estamos, y estamos muy contentos porque sabemos que esto se va a recuperar, pero no va a ser un año extraordinario en nuestro caso, va a ser un año inusual, ya puede decir que es 2020, y 2021 un año de real recuperación, pero en términos de números, recuperación, no de la boca para afuera, realmente un año en el que podemos ya decir que salimos adelante y que volvemos a reiniciar operaciones en un contexto un poco más digital, en un contexto un poquito más ordenado y en un contexto un poquito más unido como equipo. Y en ese sentido, Roberto, fíjate que me lleva muy de la mano al segundo planteamiento con respecto del cómo dentro de esta cadena de supply chain, de esta cadena de suministros, parte del sector, cómo ves Inocentro insertándose de manera, digamos, paulatina, de manera acelerada, en una curva más o menos plana. ¿Cómo ves este proceso de reinserción, Roberto? A nosotros no nos costó trabajo, gracias a Dios. Quizá el trabajo, lo doloroso fue soltar el cash flow que teníamos para otras operaciones. Pero aquí lo difícil, el sacrificio está en que mantengamos siempre la disciplina y la evidencia para seguir certificados, para seguir trabajando en lo que traemos enfrente y no sorprendernos hacia adelante a la hora que se pide evidencia de lo que pasó de 2020 a la fecha. Por eso, por esa única razón, no podíamos cerrar, ¿verdad? Por más dolorosa que fuera, por eso nos mantuvimos vigente. Ojalá que no hubiera tenido que ser 2 años, porque ahí sí hubiera sido una circunstancia complicada, pero 1 año y meses, o 1 año y 4 meses, pues hemos podido sortear las diferentes situaciones de incertidumbre que se presentaron en el mercado y nos han fortalecido mucho más porque nos dieron la oportunidad de replantear lo que ya veníamos haciendo. Y como insisto, digitalizándonos más, ya esta cultura de manejar esto con juntas electrónicas como ahorita, ¿verdad? Con Zoom o con Teams o con cualquier otra plataforma. Curiosamente nosotros nos hacen chusca porque usamos Skype. Yo fui el primero junto con Sergio que lo propuse porque pues Skype en la época en la que salimos de la carrera, ¿verdad? Lo usaba todo el mundo y se usaba así de que te congelabas, ¿no? Entonces sí, correcto. Ahora, pues, a raíz de que todos agarraron otras plataformas, a nosotros nos dejaron el freeway abierto porque realmente no se ha congelado gran cosa. Creo que hemos tenido 1 o 2 incidentes de más de 100 o 200 en promedio en juntas y no hemos tenido ningún problema. Incluso el año pasado, ni 60 días después de la pandemia, nos llegó la certificación de vuelta, la evaluación, la auditoría, y la hicimos en Skype o compartiendo los documentos digitales y compartiendo el grupo por turnos, 1 por 1. Todo estuvo muy, muy interesante, muy agradable y muy sorprendente que justo cuando mucha gente decía, no, es que no se puede, pues todo se puede, ¿no? Pero tiene que haber un poquito de voluntad. Sí, claro, voluntad y mucha disposición para enfrentar este atorón y evidentemente el asunto de la digitalización de todo este ecosistema, pues prácticamente tecnológico que está típicamente, o estaba típicamente pronosticado para más años hacia adelante, pues ahora completamente nos aceleró todo el tema de la pandemia. Y regresando al tema, hablabas tú del asunto de continuar trabajando para que las certificaciones se mantuvieran vivas, para que la empresa se mantuviera vigente. En ese contexto, Roberto, Inocentro se mantiene con las capacidades para poder cumplir con este volumen, para poder cumplir con estos clientes, o está mirando un ejercicio de transformación para poder explotar nuevas capacidades y nuevos mercados. Al mismo tiempo, contestando tu pregunta, al mismo tiempo que nosotros entramos en este aceleramiento digital, China había tenido, esta es su tercer pandemia. Entonces, ellos ya habían hecho cosas y hubo varios casos de estudio que Sergio, tu servidor, mi socio, tuvimos que analizar precisamente para ver qué podíamos hacer y qué tan complicado era. Fue un shock para todos, ¿no? Nuestros colaboradores, empleados y demás proveedores, pues todos estaban de, oye, es que esto no puede pasar, pues está pasando. Hay una emergencia sanitaria que se declara el 26 de marzo del 2020 y lo único que hay que hacer es reaccionar a lo que la ley indica. Entonces, no es una situación que a nadie le guste, sino que te ves forzado en hacer diferentes circunstancias en este contexto. De igual forma, creo que salimos más fortalecidos porque creo que al mismo tiempo
En el caso de la consultoría y la ingeniería que hacemos, específicamente la innovación, también los softwares se mejoraron, también las herramientas se simplificaron. Entonces, eso nos ha hecho que el trabajo sea mucho más sencillo, un poco especializado, pero más sencillo y mucho más copy-paste que antes, vaya. Cuando digo copy-paste es pasar de una plataforma a otra, en este caso ya la misma plataforma trae esas herramientas, trae esos tools y ya puedes tú trabajar de manera más acelerada. Lo que antes te llevaba quizá 8 horas, ahora lo puedes hacer en 5, ¿verdad? Entonces eso también ayudó a la eficiencia de las horas de ingeniería o de las horas de consultoría y nos ha ayudado a que mantengamos no hemos relajado para nada la disciplina en las diferentes áreas, ¿verdad? Financiera, como recursos humanos, compras, operaciones, dirección general. Lo hemos mantenido tal cual precisamente para mantenernos vigentes. Por eso es que seguimos con la confianza de seguir hacia adelante. Por eso también ahora que llegaron los clientes, se nos hizo muy sencillo el hecho de que estando en la circunstancia en la que estábamos, pudimos decir, vénganse, volvemos a trabajar con ustedes, no hay ningún problema, y estamos en este escenario. Eso, el planteamiento y la comunicación fue muy clara desde el principio. No hubo nada desagradable donde tuviéramos que decir, oye, echaron la mano con esto, tuvimos que aguantar lo que pudimos y pues aquí seguimos. Y esa ha sido una de las capacidades que nos ha mantenido. Definitivamente no somos las 20, 25 personas que éramos, nos tuvimos que reducir a medida que pasó el tiempo, pero eso también ayudó a obligarnos de manera acelerada a digitalizar aún más, muchas más las plataformas. Y ahí es donde va a estar la convergencia de los meses que vienen en esta pospandemia, ¿no? En un mundo donde tal vez, eventualmente en los próximos meses, ojalá, se levante la emergencia sanitaria. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Regresar a la normalidad? Tengo mis dudas. Yo creo que las empresas ganadoras aquí van a tener que haber tomado muy en serio la lección de la pandemia para ser los primeros del mercado. Ahí está el secreto. Roberto, y en ese sentido, con esta disciplina operativa que escucho en tu exposición y yéndonos hacia el lado del cliente, ¿cómo sientes esa fidelidad del cliente que tiene para con Innocentro como parte de su cadena de suministros? El regresar nuevamente a la operación, el retomar a los clientes con sus demandas de producción, con sus demandas de producto, con sus demandas de servicio. ¿Cómo sientes esa relación cliente-proveedor hoy retomándose con esta normalidad nueva, digamos así? Yo pienso que nos habíamos tardado en acelerar la digitalización en las empresas por cuestiones de costos, vuelvo a lo de mi disciplina financiera. Y también porque las empresas de manufactura grandes, pues creo que también por esta cuestión de cómo en México estamos estructurados, sindicalizados y cómo trabajamos a nivel laboral, con la ley laboral, con la última reforma laboral que hubo y con el teletrabajo y toda esta combinación de diferentes esquemas que se empezaron a manejar en la emergencia sanitaria, estábamos obligados desde hace mucho tiempo a automatizar procesos. Y esto ha obligado a que quien quiera volverse a reinsertar y querer regresar al pasado, no creo que vayan a salir adelante en el mercado. El mercado va a ser muy exigente y va a pedir certificados digitales y va a pedir documentos digitales y va a pedir y validar que eso sea digital. No va a haber reversa. Ese es el mundo en el que Sergio y tu servidor vemos cómo viene hacia adelante la empresa. No es solamente un punto de vista, es algo que ya se había retrasado. Si tú evalúas cómo vienen las empresas de otros lados del mundo, te lo digo, hacemos negocio con Singapur, hacemos negocios con Alemania, hacemos negocio con Estados Unidos. Si lo ves desde el punto de vista más allá con Singapur, ellos tienen años digitalizando todo. O sea, son años luz de nuestra economía porque ellos son preponderantes en su región. Entonces, ellos lo habían hecho de manera obligada, no se esperaron una pandemia, ¿verdad? Claro que las circunstancias humanas siempre iban a ser una cuestión de emergencia o de contingencia o de alarma, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar? No puedo ir a un lugar a comer, o tengo que estar a tantos metros de distancia de las personas, tengo que usar mascarilla todo el tiempo. Esas son cosas que se volvieron normatividad, no exigencias, son normatividad. Entonces, esa normatividad también nos va a mantener la alerta y estar mucho más atentos, porque definitivamente, aunque todos creamos que estamos vacunados, va a haber siempre gente que no va a estar vacunada porque o difiere de su religión, o difiere de sus creencias, o difiere de sus procesos. Ahora, ¿cómo va a llevar el mundo a esas personas a obligarlos a que entren a un mundo de vacunación o de esterilización? Eso va a ser un reto muy interesante. Y se habla de hace mucho tiempo de pasaportes de vacunas, o sea, vaccination passports. Los van a tener que pedir de alguna manera digital los países, o va a ser un verdadero riesgo viajar en una circunstancia en la que incluso vacunado, nada te garantice que volar a Europa a 10 horas de aquí,
o a 16 horas Singapur en un vuelo directo con escala, llegues con calentura o con una fiebre y que te tengan que cuarentenar y te arruinen todo un viaje y aparte te hagan gastar dinero de tu bolsa, aunque tengas el certificado de vacunación, ese va a ser el gran dilema de lo que sigue. Eso es lo que vemos que sí. Pues esto da como para que sigamos, me parece, una conversación adicional hacia adelante, porque de verdad que el tema se está poniendo muy interesante. Y pues bueno, mi querido Roberto, la verdad es que pues mucha información. Me parece que la audiencia va a tener que hacer una disección de todo lo que acabamos de platicar, pero pues vamos a dejarles una partecita para una segunda entrega, si tú me lo permites, hacia adelante, mi querido Roberto. Con mucho gusto. Pues agradecerte mucho este espacio, esperando que podamos tener una siguiente oportunidad. Con gusto, cuando gustes, y ya tienes mi teléfono y tienes mis datos, yo estoy disponible para ti y para mis amigos mucho más. Bueno, muchísimas gracias de parte nuestra y de parte de toda la audiencia de AirTrade, mi querido Roberto. Te agradezco mucho la conversación. Gracias a ti. Un abrazo y estamos en contacto. ¿Sí? Hasta luego. Abrazo, querido amigo. Que estés muy bien. Muchas gracias.